Vamos a conversar un poquito acerca de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Hemos estado compartiendo un ratito en familia, jugando hace unos minutos un juego de mesa y fue divertido. Ahí estuvimos riéndonos un poco en familia y dándole gracias a Dios. Ahora vamos a pasar a la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en once, Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Jesús dice estas palabras en el contexto de que los hombres andaban cansados, pero no de trabajar físicamente. Andaban agobiados buscando una paz interior y algo que les diera a ellos esa tranquilidad, ese reposo que venían buscando desde hacía mucho tiempo y no habían podido encontrar. Jesús en ese pasaje, si nosotros vamos a las escrituras, Mateo capítulo 11, versículo 28, si usted lo puede buscar y leerlo conmigo, sería genial. Si no, anótelo por ahí y luego lo puede leer. Mateo 11:28 se da en el contexto y voy a leer del versículo 21 al 30. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Y dijo, él venía hablando en el capítulo 11, porque los mensajeros de Juan el Bautista habían preguntado si él era el Cristo, si él era el Mesías que habría de venir o debían esperar a otros. Jesús no le responde, sí, díganle a Juan que sí, que yo soy. No le responde así. Jesús en el capítulo 11, versículo 4, le dice a los mensajeros de Juan el Bautista: respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. ¿Y cuáles eran las cosas que ellos oían y veían en esos momentos que estaban sucediendo en la ciudad? Bueno, lo que veían era que los ciegos ven, dice el verso 5 del capítulo 11 de Mateo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué se les anunciaba? El evangelio. Y Juan el Bautista inmediatamente se da cuenta de que se está cumpliendo la profecía de Isaías 35, 5 y 6. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, profetizando Isaías. En esos versos dice que en el tiempo cuando Sión iba a ser gloriosa, que se iba a manifestar el Mesías, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Note que Isaías está hablando en futuro. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos en el futuro. Y los oídos de los sordos se abrirán en el futuro. Entonces el cojo saltará. También el verbo está en futuro. Como un ciervo, y cantará a futuro la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando Juan el Bautista escucha estas palabras de Jesús, Juan el Bautista inmediatamente se acuerda de la profecía de Isaías que se está cumpliendo en Jesús. Y dice el verso 6, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí.
Cuando Jesús habla en el versículo 20 de ese capítulo 20, que comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Él hacía muchos milagros, muchas señales, pero no por hacer el milagro y las señales, sino para que creyeran en el mensaje de él, en el evangelio de Jesucristo. Y recordemos que evangelio de Jesucristo son buenas nuevas, así lo han traducido. Pero no son buenas nuevas cualquiera. No son buenas noticias, cualquier buena noticia. Es una buena noticia que tiene la capacidad de cambiar la vida del ser humano. Es una buena noticia que tiene la capacidad de cambiar al ser humano desde adentro hacia afuera. Es la capacidad que tiene la palabra de Dios de a través de su espíritu penetrar hasta lo más profundo del hombre, hacerle ver su pecado, que el hombre pueda ver su condición pecaminosa, arrepentirse, creer en Jesucristo, y por esa fe que pone en Jesucristo, entonces el Espíritu Santo viene, lo limpia de todo pecado, lo lava, lo purifica. Ya no lo purifica como se purificaba antes, con agua, con H2O. Ahora lo purifica a través del Espíritu Santo de Dios. Las purificaciones que se hacían en el Antiguo Testamento, se tenían que hacer una purificación cada mes. La mujer daba a luz o tenía flujo de sangre, la menstruación de la mujer, y cada mes tenía que purificarse por 7 días. Y eso era todos los meses, todos los meses, todos los meses. La pareja, vamos a ver, hay que tener cuidado porque pueden haber niños escuchando esto. Pero la pareja en su intimidad, una vez que el hombre hacía lo que hacía, quedaba inmundo. Entonces impuro, inmundo, ceremonialmente impuro. Entonces tenía que lavarse con agua, no tocar mujer por una cantidad de días, 7 días, si mal no recuerdo, y después volvía a ser ceremonialmente puro. Pero con Cristo, la sangre de Cristo nos hace a nosotros ceremonialmente puros de una vez y para siempre, de una vez por todas. Entonces, la gente andaba buscando cómo ser ceremonialmente puro, cómo encontrar, dónde encontrar esa paz y esa tranquilidad de una vez por todas. Entonces Jesús les dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, a los sencillos, a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó al Padre. ¿Y por qué yo le voy a cuestionar a Él lo que a Él le agrada? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El pueblo al que Jesús le está hablando en este momento es el pueblo de Israel. Andaban buscando ese reposo que les había prometido Josué, que iban a entrar en una tierra prometida y que iban a descansar ahí, y no lo habían encontrado. Nunca se dieron cuenta que ese reposo estaba en Jehová Dios. Entonces Jesús les dice a ellos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos aquellos que por medio de la religión, por medio de sus ritos, por medio de sus ceremonias, por medio de todas las cosas que hacen, andan buscando el descanso y no lo encuentran, vengan a mí y yo les voy a dar ese descanso. Yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Recordemos que Jesús siempre vino al corazón del hombre, el corazón del ser humano. Y hallaréis descanso para vuestros cuerpos. ¿Verdad que no dice que para vuestros cuerpos? No es un descanso físico. Dice hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque es el alma la que anda sedienta
de Dios y no van a encontrar esa agua viva, esa fuente de agua de vida que salte para vida eterna, si no es en Jesucristo. Esa fue la que le ofreció a la mujer samaritana en Juan 4. Si tú bebes del agua que yo le doy, en ti va a haber una fuente de agua que salte y que para vida eterna. Y nunca más vas a volver a tener sed. Y Jesús termina diciendo en el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Jesucristo ahora es diferente. La carga es ligera, el yugo es fácil, porque nosotros ya no la llevamos en nuestras fuerzas, en nuestros esfuerzos, en lo que yo pueda o no pueda hacer, sino en lo que el Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento, cambia mi naturaleza carnal por una naturaleza espiritual, siendo guiado por el Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, que es Dios, que fue el consolador que nos dejó a nosotros hoy y el que está con nosotros hoy, aquí, sí, aquí adentro. El Espíritu Santo de Dios vive aquí. Ese es el que nos da las fuerzas, el que nos da la fortaleza, el que nos da el valor, el que nos impulsa para conseguir hacer las cosas como se debe. Pero si no estás en ese descanso, si no estás en Jesucristo, no tienes ese descanso. Si no estás en Él de corazón, no estás descansando todavía como Dios quiere. Y nuestro descanso del alma acá en Dios es temporal, porque vamos a un descanso eterno, a una eternidad con Dios a través de Jesucristo. Si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, puedes tener seguridad de ese descanso y de la vida eterna. Pero si no has hecho de Jesucristo tu Señor y tu Salvador, y sigues teniendo ese sentimiento, esa situación en su corazón, algunos le llaman la conciencia, que no lo deja tranquilo o tranquila. Si todavía no has dado ese paso de fe, Jesucristo te dice hoy, venga a mí y yo le haré descansar. Si usted quiere venir a Jesucristo en este día, puede orar conmigo y decirle así, Señor Dios, reconozco, Padre, que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Reconozco que he fallado, Dios, que he mentido, que he robado, que he adulterado probablemente, que he robado, que he hecho muchas cosas malas que no te agradan. Pero también me doy cuenta y escucho que Jesucristo me ama, que tú lo enviaste a Él con un propósito para que por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, yo pueda tener vida eterna. Yo quiero ese descanso, quiero a Jesucristo en mi corazón. Quiero abrirle mi corazón, lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor. Que tú, oh Dios Padre, lo levantaste de los muertos al tercer día y que hoy está vivo, sentado a la derecha tuya, oh Dios. Y que por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que su sangre me limpie a mí de todos los pecados. Hazme una nueva criatura. Permite que tu Espíritu Santo me haga una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo. Quiero tener esa experiencia del nuevo nacimiento en ti, oh Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame de ahora en adelante a crecer en fe, a tener crecimiento espiritual, a someterme, Señor, a tus mandamientos, a tus ordenanzas y a lo que tú deseas, oh Dios. Ayúdame, Señor, a tener una sed viva, oh Dios, por la lectura de tu palabra, por la oración y hablar contigo día a día, Padre. Por también, Señor, de contarle a otros la experiencia que estoy teniendo contigo de un nuevo nacimiento, Señor, y de poder congregarme, Señor, con frecuencia, escuchar tu palabra, tus sermones, Señor, tus prédicas, lo que tú tienes y deseas para mí, Señor, que la Biblia sea ese alimento sólido que yo necesito, que es tu palabra, la palabra de Jesucristo, que es el pan de vida. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por hacerme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle que si la ha hecho de corazón, Jesucristo lo ha tomado en serio. La ha tomado en serio.
Me gustaría saber de usted, si puede dejar en los comentarios, con mucho gusto podemos estar orando por usted para ayudarle a ese crecimiento, a ese discipulado que se necesita después de aceptar a Jesucristo. Él dijo en Mateo 28, del 18 al 20, que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones. Un discípulo no es una persona que aceptó a Jesucristo y ya, sino que aprende en el transcurso de los años de su vida hasta que Cristo venga los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Qué es lo que Jesús quiere que tú vivas hoy? ¿Cómo es? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo dejar de hacer? Y eso lleva su rato, eso lleva su tiempo. Jesús tardó 3 años y medio aproximadamente con los 12, aproximadamente, día tras día enseñándoles. Así que estamos a su disposición, estamos para servirles y usted nos hace saber, buscamos la manera de cómo usted pueda ser un discípulo de Cristo. Le agradecemos mucho y esperamos saber de usted. Que Dios te bendiga.